Buenas tardes a todos. Bueno, con esta bonita melodía, Preludio Sanitario, que está compuesta por nuestro amigo el doctor Rodríguez Vela, que como sabéis es cirujano plástico, y a ver si te deja ver más. el jefe de la unidad de quemados y pianista, y que habéis visto cómo termina en ritmo sinusal, ¿eh? Sí. Menos mal que ha salido de la fibrilación ventricular. Muy de cardiólogo. Claro. Sí, señor, sí, señor. Pues aquí estamos para hablar de salud, y hablar de salud es hablar de nuestros profesionales sanitarios, que son los que le dan el valor añadido a nuestro sistema de salud, tanto en la pública como en la privada. Vamos a dejar de pelearnos lo público con lo privado. Los dos ayudan a la salud de la gente. Totalmente. Y hoy, aparte, está con nosotros, como siempre, Dani Castro a los mandos de la imagen y del sonido y de la luz. El Después niño de tenemos aquí Carbola. a Paco Gallardo, empresario Buenas sevillano, tardes. amante de la radio, de la salud, de las cofradías, amigos. del rocío, Hombre, de todo. eso. Y hoy tenemos un invitado de excepción, que es mi amigo Antonio Ortiz, que se me olvida siempre, Carrellán, ¿no? Carrellán. Bueno, Antonio, este es un crack. Antonio es de todo. Este es un crack. Hizo la especialidad en medicina familiar y comunitaria, hizo la especialidad de cardiología y también ha hecho la especialidad de anestesiología y reanimación. O sea, es un inquieto, le gusta, ama su trabajo, la pasión de su trabajo, y actualmente pues trabaja en el servicio de cardiología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y bueno, Y de la Esperanza de Triana. y Tiene aparte es un sevillano, como todos los sevillanos, nos gustan las cofradías, nos gusta todo, y ahora iremos desgranando. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Antonio. Venga. ¿Tú por qué te hiciste médico? Buena pregunta, porque la verdad que no es una vocación que yo, como se dice, tuviera desde muy niño, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me ha gustado tratar ¿En con tu la familia gente. no había médicos sanitarios? Había un tío abuelo mío que era médico, pero bueno, estamos hablando de una generación mucho más anterior. Mi hermano mayor, sí, también es médico, él es traumatólogo, pero bueno, mis padres trabajadores, de una familia humilde, y entonces bueno, no era una tradición como habitualmente solemos ver, ¿no? Entre otros compañeros. Pero a mí siempre me ha gustado estar con la gente. A mí el poder ayudar, el trato cercano, era algo que me apasiona y bueno, por eso creo que fue el principal motivo. Total, que tú sacaste el MIR, hiciste medicina familiar y comunitaria, de hecho fue residente mío, Antonio, y después, pues, ¿por qué te metiste en el mundo de la cardiología, que es lo que actualmente tú, sobre todo... Sí, yo la cardiología era la especialidad que siempre me había apasionado desde la carrera, desde estudiante. Incluso saqué una plaza que había entonces de alumnos internos y me fui al servicio de cardiología. Lo que pasa es que cuando yo termino la carrera estaba entonces el desglose de los MIR de familia, los MIR del resto de especialidades. Y yo termino la carrera, hacemos el examen de familia y bueno, pues prácticamente una cosa lleva a la otra. También me coincidió que yo creía que me iba a librar de la mili y no me libré. Y entonces, pues por vicisitudes me tuve que declarar objetor de conciencia, eso me hizo retrasarme un año, había sacado la plaza, total. Me tiré de cabeza a la medicina de familia, que me apasionó, que me gustó y que terminé. Sí. Y por eso siempre digo que mi Hombre, y además yo creo que la medicina de familia es como una visión global, porque claro, yo siempre lo digo, yo creo que al final nos estamos súper especializando en todo, entonces, pero es bueno que al final somos médicos y hay que verlo globalmente a los pacientes. Vamos a poner esa diapositiva muy bonita, que me gusta. Un poquito vintage, ¿no? Está ahí Antonio, muy jovencito, porque ha trabajado en el mundo de las urgencias, tan importante, tanto extrahospitalarias como intrahospitalarias, ¿no? Correcto. Cuéntame un poco de esa época tuya. Bueno, esa foto corresponde al año 2000. Esa foto 25 años. es en la Plaza Nueva y es un dispositivo sanitario que la Cruz Roja, bueno, hoy ya lo conocemos en plenas facultades, por así decirlo, monta durante la Semana Santa de Sevilla. Exacto. Pero aquel fue el primer año donde se dispuso de una UBI móvil, porque había un médico, que era yo, el enfermero, el compañero al que yo le echo el brazo por lo alto, y dos técnicos. Y entonces, bueno, pues la Cruz Roja en ese momento, pues, digamos que puso a disposición de los sevillanos un servicio como era una UBI móvil, que hasta entonces eran solamente enfermeros, voluntarios, pero digamos fui yo el primer médico que de una manera un poco oficial recaló y bueno, pues una experiencia inolvidable, ¿no? Yo acababa de terminar la carrera 6 meses antes. Claro. Y ahí está en esa foto con... ¿Eso es del 061 también? No, eso no es el cero. Esa foto es en Valverde del Camino, el Centro de Defensa Forestal, y en el verano de ese año también, donde la Junta de Andalucía puso un plan muy ambicioso para poner dispositivos médicos en todos los puntos donde el fuego, bueno, pues tenía especial virulencia, ¿no? Entonces ahí montó un dispositivo médico. Infoca, ¿no? En el Infoca, el plan Infoca. Y estuve trabajando durante todo ese verano y bueno, pues tuvimos también algunas intervenciones importantes. Bueno, vamos a entrar un poquito en la cardiología. Bueno, y el corazón, que
Y esa es su afición. Y ese es mi deporte. Eso es su deporte favorito. Pues ponla ya. Ya que estamos de fotos. Tened cuidado con Antonio, que como estos paseos pega una mascada. Con este no se pasan los pacientes. No. Pero qué importante el deporte para el corazón. El deporte es fundamental. El deporte es la mejor medicina. No solamente para el corazón, para la mente, para el cuerpo. Yo se lo digo a los pacientes, digo, tan importante es cumplir con tus pastillas como cumplir con el ejercicio, ¿no? Creo que si hiciéramos más deporte estaríamos más sanos. Está claro, yo siempre lo hemos dicho. Más sanos de todo. El deporte, la alimentación y socializar, hablar con la gente, leer, mantener también el cerebro activo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y tener inquietudes, tener ilusiones y todas estas cosas, eso es fundamental. Bueno, y del corazón, ¿qué es lo que más te gusta? Las arritmias, la isquemia, es que es un mundo, claro, ya... Sí, bueno, la medicina nos obliga a súper especializarnos, ¿no? A mí me gustan los enfermos, ¿no? Yo hay una cosa que admiro de ti, Javier, porque muchos años está en la lucha y además siempre lo define, ¿no? Los enfermos hay que mirarlos a la cara, hay que tocarlos, hay que estar con ellos. A mí me gusta el enfermo y me gusta el enfermo cardiológico en su conjunto. Lo que pasa que, bueno, como la especialidad es necesaria, yo ahora mismo me dedico a la imagen cardíaca y a un tema que está muy relacionado con la clínica, que es la cardiooncología, ¿no? Son los pacientes que tienen cáncer o que desarrollan cáncer o tumores de cualquier índole, que van a recibir tratamientos cardiotóxicos, claro, y que tenemos que hacerle un seguimiento para que puedan completar esos tratamientos. Esto hace unos 10 o 15 años no existía. Los pacientes o se les daba todo el tratamiento con las consecuencias, efectos secundarios que pudieran tener, o se les suspendía. Esa cardiotoxicidad se ha producido siempre con los citostáticos de muchos tipos. Creo que la adriamicina, la antraciclina, probablemente sean... Pero los nuevos fármacos hechos de inmunoterapia también pueden producirlas. Sí, los inhibidores, los checkpoint que se llaman, las inmunoterapias son muy específicos, pero tienen, aunque en un porcentaje menor que la antraciclina, tienen también un riesgo de cardiotoxicidad y además grave, ¿no? Como son las miocarditis. Claro. Entonces, aunque son menos frecuentes, afortunadamente, cuando se producen, pues obligan muchas veces a suspender los tratamientos y pueden tener consecuencias. Claro, llegan muchos pacientes que son oncológicos con efectos secundarios y ¿qué hacéis con ellos? Bueno, lo que hacemos es un trabajo multidisciplinar, como todo, ¿no? Yo me coordino con los oncólogos, con los hematólogos y entre todos tenemos que decidir cuál es la mejor opción. Claro. A veces no siempre hay que intentar poner todo el tratamiento, puesto que a lo mejor eso puede suponer una merma en la calidad de vida, y otras veces pues tenemos que intentar apretarnos y completar ese tratamiento oncológico porque va a ser el que le salve o el que mejore el pronóstico, ¿no? Y si hay alguna toxicidad, aguantarla, manejarla y llevarla adelante. Claro, habrá que ver los pros y los contras, porque suspender el tratamiento puede ir en detrimento de su proceso oncológico, pero mantener eso hay que tener un equilibrio. Exactamente. No es fácil. Ese es el equilibrio en el que trabajamos. ¿Tú sigues usando el fonendo? Siempre lo llevo en la bata. Pues claro, hombre. Es más, yo, como te he dicho, me dedico a la ecocardiografía, pongo el fonendo antes de poner el traductor, que hoy en día veo a los residentes míos y les pregunto, ¿las has escuchado el soplo? Y no llevan ni fonendo encima. Es verdad. Yo comprendo que la ecografía, evidentemente, ahora mismo se ha convertido en el nuevo fonendo. Todo el mundo puede aprender ecografía, el médico de familia, los médicos de urgencia, todo. Pero es verdad, y de hecho en muchos servicios yo hago ecocardio, vamos, un ecocardio para ver si hay taponamiento. A mí lo que me interesa es lo que le está provocando una muerte, aunque el taponamiento es un diagnóstico clínico, pero bueno, pero que aunque la ecografía ha relegado el fonendo, pero yo es que soy incapaz de no escuchar los pulmones, cómo se escucha, cómo entra el aire, el corazón, un soplo, una arritmia, eso es del enfermo. Eso es fundamental. La clínica, yo se lo digo a los residentes que hoy van muy encaminados, ¿no?, a la superespecialización desde los primeros años. Digo, somos una especialidad clínica. El cardiólogo es un clínico y su diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos. Entonces no puedes olvidar la exploración, la auscultación, los signos semiológicos que son la base, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, sí, llevando. Claro, es fundamental, pero te llega, por ejemplo, una enferma que tiene dificultad respiratoria y tienes que escuchar los pulmones para descartar si es sobre insuficiencia respiratoria, una disnea por problema pulmonar, cardíaco, y en base a la auscultación, los ruidos que escucha y el resto de la exploración, pues se puede estar una disnea de más origen cardíaco, puede ser mixta también, pero es que yo se lo digo, a mí me pasa igual, yo no estoy pasando sala en observación
y digo, ocultarlo, y te hacen todo así. Y digo, pero para que no lleváis foneto, ¿esto cómo es? Es verdad, es verdad. Es así, es así. verdad. Es así. Antonio, ¿cuáles son los síntomas de alerta que no debo de ignorar cuando el corazón me está dando un aviso de que hay algo? La sudoración, los mareos, dolor en el pecho. Sí, hombre, el corazón se puede manifestar de muchas formas, pero bueno, clásicamente siempre han sido el dolor torácico, con unas características, el dolor normalmente en el centro del tórax, con una irradiación al cuello, a la garganta, a la espalda, al brazo izquierdo, la disnea, ¿no? La dificultad para respirar, la falta de aire y la pérdida de conocimiento o el síncope, ¿no? A partir de ahí también están las palpitaciones, cuando uno tiene una sensación, la sensación un poco de mareo. El mareo es un término que utilizamos, ¿no? Tengo un mareo. Que es un mareo, no es fácil. No es fácil. Porque, no, por eso lo más por eso lo he importante, preguntado. ¿sabes lo que es más importante que es? Creo yo, es la anamnesis, es hablar con el Efectivamente. paciente, porque incluso muchas veces cuando yo veo a los residentes que están con el ordenador, hasta cómo gesticula el paciente, porque dice, a lo mejor tengo un dolor y hace así. Así. Si tú no lo ves cómo se ha expresado, no piensa, porque ves el electro normal y digo, nada, tiene nada, dolor atípico, como que dolor atípico te lo ha contado del libro La angina de pecho, ¿es verdad o no? Así es, así es. Entonces, hombre, también el cardiópata tiene una vertiente un poquito más problemática, que es que a veces se puede manifestar por la muerte súbita. Claro. Donde estando en una conversación como estamos ahora, pues en pocos segundos o incluso de manera isofacta, el paciente pierde la conciencia, pero bueno, habitualmente siempre suele haber una sensación inicial como de presión, dolor o el pulso acelerado. La sensación de mareo lo identificamos nosotros como la pérdida o la premonición de que va a perder la conciencia, ¿no? Lo que llamamos los pródromos, ¿no? Esa situación donde el paciente dice que me muero o que me voy y a partir de ahí aparece el síntoma, ¿no? No, no te das ni cuenta. Yo estaba montando un día en bicicleta, me mareé, me caí y ya lo que recuerdo el 061 recogiendo. Y era una arritmia. Porque no te das cuenta, ni tenía síntomas ni nada. Simplemente un mareo, me desplomé y punto. O sea, por eso te lo pregunto. Pero el tuyo fue un reconocimiento de la empresa, ¿no? Que tenía una fibrilación auricular. No, eso fue una arritmia que me dio y ya lo tenía de antes, pero no me lo detectaron en el reconocimiento. Por eso te lo he preguntado. Sí, hombre, también depende si los síntomas aparecen en alguna situación concreta, claro. Generalmente con un esfuerzo, pues eso también son muy característicos de lo cardiológico. Si aparecen en un periodo nocturno que despierte la sensación del dolor a la persona, o sea, todo, como dice Javier, la anamnesis es la base. ¿Y un sobreesfuerzo, Antonio, haciendo deporte a personas ya de cierta edad también le puede perjudicar el tema este? Por supuesto, claro. Pero a personas de cierta edad y a personas de no tanta edad. El sobreesfuerzo no es una condición fisiológica. El corazón está adaptado a hacer un ejercicio físico y se puede entrenar. Pero el sobreesfuerzo es sobrepasar, como su nombre indica, claro. Nuestra propia capacidad. Claro. Y tenemos ejemplos que hay corredores incluso entrenados de maratones que cuando terminan la carrera, si van a un hospital y se les hace una determinación de troponina, tienen datos de daño miocárdico. Claro. ¿Y cuándo ves tú dónde está tu límite? ¿Con un pulsómetro, viéndote las pulsaciones y demás? Hombre, ¿ahí? Eso sirve un poquito para andar por casa, ¿no? Pero lo lógico, o cuando nosotros hacemos un reconocimiento a un deportista, hacer un estudio un poquito más completo, ¿no? Con una ergoespirometría, donde vemos una serie de parámetros, no solo la frecuencia cardíaca, que es lo más habitual, pero vemos los umbrales donde ya se puede entrenar en frecuencia claro. de lo que sí es una barbaridad, lo que es una barbaridad es que yo, que no corro, de tu vida, me pongo a correr un maratón. Eso es que ese sobreesfuerzo, entonces para eso necesita un entrenamiento, una de esos, y después además yo me imagino los deportistas que están acostumbrados a las grandes a este tipo de grandes esfuerzos, maratón man y estas cosas, después eso produce una hipertrofia cardíaca que puede desembocar después una dilatada y provocar, ¿no? Efectivamente, hay muchas series y estudios, y sobre todo los grupos italianos, que son donde más tradición hay en estudios de miocardiopatía, donde ya hay registro de una mayor incidencia de arritmia, de fibrilación auricular, por ejemplo, en los deportes sobre todo de fondo. Deportes de muchos años, de mucha intensidad, corredores, nadadores de fondo, ciclistas, donde eso va, lo que es inicialmente una adaptación fisiológica del corazón, un aumento de sus volúmenes, en algunas zonas produce un disarray, o sea, una desestructuración del tejido, y la aurícula es la que más se dilata y puede inducir arritmia. O sea, claro, afecta al nodo. Efectivamente. Esto es nosotros tenemos una pila, que es el nodo sinusal, que va entre 60 y 100 por minuto, y ese impulso eléctrico de esas células que son automáticas, pues se va transmitiendo a otros sitios, que es el nodo auriculoventricular, para que la gente lo entienda, y después ya se extiende hacia los ventrículos, que es lo que hace que tu corazón lata
Pues hasta que deja de ti. Bueno, pero me cogió Pedrote, me hizo la ablación y me dejó. Hombre, le mandamos un saludo a Alonso Pedrote, es uno de los mejores arritmólogos de España. Y buen tío, sí, señor. Bueno, y tú te voy a hacer una pregunta respecto a los infartos. Los infartos en gente joven, muy joven, yo cada vez que he visto infartos en gente muy joven en urgencia, que he visto unos cuantos, casi siempre hay, hombre, o tiene una cardiopatía o tiene una coronopatía no diagnosticada o hay un consumo de drogas. La cocaína, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Droga recreativa también puede ser, no tiene que ser la cocaína todo, también. Sí, yo voy por la vasoconstricción. Claro, sí, ¿no? Hombre, ahí hay que matizar, porque cuando hablamos de gente joven, ¿a qué lo llamamos gente joven hoy con un infarto? Eso digo yo. Porque cuando estudiamos nosotros era muy raro ver un hombre con 30 años con un infarto, y no te digo una mujer. Pero es que ahora vemos infartos con 27, 29, 30, 35, 40. Esos infartos son mucho más peligrosos porque se daña mucho a miocardio porque no tiene circulación colateral desarrollada. Claro, ¿no? La mortalidad en un infarto agudo de miocardio en un paciente joven, incluso mayor, que en un paciente a lo mejor que ha tenido como una especie de entrenamiento a la isquemia, ¿no? Claro. Pero en cuanto a la pregunta, ¿hay tóxicos detrás? Sí, obviamente hay tóxicos en un gran número de casos, consumo de cocaína es muy frecuente, desgraciadamente, pero también cada vez sabemos más de los condicionantes genéticos. La hiperlipoproteinemia A, la dislipemia, todo eso cuando empezamos a indagar, a estudiar, en estos casos donde vemos gente con relativos pocos factores de riesgo, jóvenes, y tienen eventos coronarios, pues al final, bueno, pues algún condicionante genético es el que sin duda ha marcado... Claro. Has dicho antes que era menos frecuente cuando tú estuviste o lo diagnosticábamos menos. ¿Y por qué ahora sí y antes no? Pues, ¿Hay algún estudio hecho? Sí, estudios hay. En el caso de la mujer está claro. Es la adquisición de malos hábitos hasta entonces masculinos, como es el tabaco. Sin lugar a dudas. Y después también que hay un diagnóstico mucho más preciso del infarto, mucho más bioquímico también, mucho más. Entonces, y también un mayor acceso a los centros, a los diagnósticos, a la asistencia sanitaria, ¿no? El código infarto es una emergencia que se inicia desde el proceso, desde que se llama la llamada, entonces todo se hace mucho más rápido, lo que ha dicho Antonio, hay biomarcadores de lesión miocárdica más específicos, no como antes teníamos la CPK, MB, ya está, entonces ahora está la troponina I, la troponina T y otros muchos más que irán saliendo, igual que hay marcadores de insuficiencia cardíaca, ¿no? Efectivamente. Está claro. Pero bueno, la mujer además pasa una cosa, cuando ya está en perimenopáusica o climatérico, como caen los estrógenos que son protectores. Su riesgo vascular aumenta. Está claro. Bueno, vamos a poner una diapositiva bonita, porque está ahí la esperanza de Triana. La esperanza. Y oye, ahora mismo las hermandades de Sevilla tienen todas ya un sistema de cardioprotección. Sí. Llevan desfibriladores. Correcto. Sí. Esta historia también es relativamente reciente. Bueno, de hecho, este año no sé si es el segundo o el tercer congreso de sanitarios de hermandades y cofradías de Sevilla. O sea, que hasta ya hay un congreso de sanitarios del mundo de las cofradías, exactamente. Bueno, pues sí, esa foto es una de las madrugadas de hace ya algunos años y hoy en día las hermandades sacan a la calle un número importante de hermanos, pero no solamente son los hermanos que están en las cofradías, sino que toda la población, cada vez más, que en los últimos 20 o 25 años, pues, cada vez mejora los sistemas de cardioprotección en los institutos, en los centros deportivos, hay más concienciación. Son muchos. Aparte de que vamos avanzando, después, mira quién me está llamando. ¿Lo ponemos no? Ken, estoy en el programa, después hablamos. Que, hombre, te digo una cosa, no puedo dejar de olvidarme del caso Puerta. Eso fue una cosa Yo muy creo que marcó un antes y un después en ese aspecto esto. Por lo menos en la atención en grandes aglomeraciones, que eso era una cosa que era necesaria, ¿no? Sí, claro. Yo de hecho recuerdo que, bueno, en esa foto que te he puesto en la Cruz Roja, yo iba con la Cruz Roja al estadio del Sevilla, al estadio del Betis, y éramos la única dotación Cruz Roja que iba a un estadio de fútbol. Cruz Roja, Cruz Roja. Y en el estadio de Cruz Roja yo guardo en mi casa todavía un estuche de un laringoscopio que me dio Antonio Leal. Antonio Leal Graciani. Cuando yo llegaba allí... Un abrazo, Antonito. Claro, me dijo, mira, llévate eso porque yo no sabía. Esto no. Claro, eso y en mi casa lo tengo. De menisco y eso. Efectivamente. Te quiero decir que... Saludos, Antonio, hombre. Antonio,
Qué bueno que obviamente todo eso ha mejorado y gracias, lo voy a decir, hombre, no fue una época, pero gracias, por ejemplo, a personas como tú, Javier, que no has dejado de luchar y de estar ahí y de decir las carencias que a veces tenemos que ponerlas lo alto de la mesa. Además, yo te voy a decir una cosa, nosotros los médicos, cada uno después como es, pero en nuestro propio juramento hipocrático hay que denunciar las carencias, hombre, siempre con la educación, con el respeto. Pasa que en mi caso se metió en una cámara oculta historia, pero que te quiero decir que es como si yo veo que está la sangre que está pasando está contaminada, pues yo tengo que decir, oye, que esto no está bien, esto es así, es que eso no viola la confidencialidad. Si tú ves un fallo en el sistema que se puede arreglar, otra cosa son los recursos que tenemos y lo que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, está claro que es así. Bueno, y vamos a ver, poner otra fotito del boxeo, hombre, del boxeo. El boxeo es uno de los deportes más duros que hay, ¿eh? Y más beneficioso desde el punto de vista cardiovascular. Tú has tenido, eso no será muy frecuente, ¿cómo se llama? Conmotio cardio, la conmoción, cardíaca por un trauma, eso es raro, ¿no? Es raro sobre todo porque el boxeo, aunque aparente puede ser un deporte muy violento, es una... Bueno, pues un traumatismo directo en el centro del corazón. Sí. Es como lo que usábamos antes para la puño y percusión, casi. Sí, hombre, estamos hablando que es una violencia controlada, reglada, monitorizada, ¿no? Por todo el personal. Y bueno, y normalmente, quiera que no, los boxeadores saben, en cierta medida, algunos mejor que otros, cubrirse. No he visto algunos otros caos, algunos otros... Pero bueno, en el caso de una conmoción cardíaca, no la he vivido nunca. Este señor me suena del bigote. El bigote. El bigote. Antonio Fernández. Este señor fue campeón de España de boxeo, creo, ¿no? Y su hijo, ¿no? El hijo Marquito. ¿Eso no está en Triana? No, él empezó en Roche-Lambert, donde todavía sigue teniendo su gimnasio, en Itasa y en el tiro de línea. Y bueno, le dieron hace unos años la medalla de la ciudad y lo entrevistó precisamente el hombre descalzo hace también unos meses, y es una persona que tiene una labor social más importante de la que creemos, porque en esos gimnasios, en esos como dice, tumultos, en esos, pues bueno, mucha gente sale de la calle, sale de situaciones que no son socialmente muy favorecedoras y encuentran en el deporte y en el boxeo, pues bueno, un camino un poquito... Y hay muchas personas que gracias a él... Pues, oye, Antonio, y la hemodinámica también te gusta a ti, ¿no? Me imagino, porque eso nada más que va a ser mi amigo Manolo Villa. Eso es de fontanero, como yo le digo. Al cual le mando un saludo. Hombre, está claro que es una técnica que ha revolucionado la cardiología. Totalmente. Y su explosión en las últimas décadas pues ha mejorado la supervivencia, lo que hablábamos antes, ¿no? El programa de angioplastia primaria probablemente es hoy por hoy uno de los motivos por los que las personas sobreviven al infarto. Que antes tú venías a un infarto, tenías que poner un fármaco para disolver el trombo. Al principio estábamos con la estreptoquinasa, después pasó se sigue usando todavía estreptoquinasa, después era plaza, etcétera. Sabes lo que tenías, después ya claro, cuando ya tenías un cardiólogo que lo que hace es meterse por la arteria y ver las coronarias y desobstruir y dilatar una angioplastia, pues eso revolucionó. A nadie se le ocurre ver un infarto ahora y ponerle, por no, el Virgen de Rocío, ¿no? Hombre, todo depende del área hospitalaria, el tiempo lo que se llama el tiempo puerta-balón hasta que te... Claro, por eso lo pregunto, porque tú no crees que hay cierta desigualdad porque no podemos atender todo. Hay desigualdades entre provincias, porque... Totalmente. Hombre, sobre todo... No entre provincias, sino dentro de cada provincia, en las zonas de sierra, en las zonas un poquito menos comunicadas. No es un infarto en el área de Osuna, que te lo tienes que traer para acá, sí o sí, porque allí no hay hemodinámica en Osuna, ¿no? Tú tienes que traer aquí, que eso es tiempo oro para el corazón, para el miocardio. Claro, obviamente es costoso una sala de hemodinámica, indudablemente, porque necesita unos recursos, una formación, pero también es verdad que... Sí, que son muchas cosas. Claro, hay que saber. Lo que pasa es que lo que hay que tender es a eso, hay que tender a que el hombre que esté, que viva en Agua Dulce y le da un infarto, pues tenga las mismas posibilidades que el que está aquí en Sevilla. Eso es lo que hay que tender. Es muy complicado, pero... Es complicado, igual que ocurre, por ejemplo, en el código ictus, ¿no? Claro. Conocemos muy bien que en el hospital nuestro pues tenemos unos profesionales que son excelentes y que si tienes un ictus en el área cercana del hospital, pues puede que salga hasta por la puerta y andando como entraste o casi como entraste. ¿Y de anestesista ha hecho algo o no?
Bueno, habrá dormido alguien, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Como buen boxeador le gusta dormir a la gente. Lo bueno que tiene Antonio es que Antonio lo que hace, le pone un poquito de propofol, le hace la ecocardio y después pues, le pone una venta. Qué maravilla, el propofol es una maravilla. ¿Te gusta el propofol? Es una maravilla, yo lo he probado en alguna que otra ocasión. ¿Habrá cardiovertido tú alguno más o menos? He cardiovertido mucho, claro. Y bueno, obviamente es un fármaco fundamental en el manejo y te pone gracioso. Y te deja en su justa medida, porque ya sabemos que como nos pasemos... Bueno, pues tú sabes que hemos llegado al final del programa, porque ya está Dani... No me ha dado tiempo de preguntarle cómo está el corazón de Triana. El corazón de Triana palpitando siempre. Palpitando siempre, ¿no? Eso no para, eso está siempre en un ritmo... ¿Tú eres rociero, Antonio? Soy rociero, sí. Antonio es de los nuestros, este es de los nuestros. Bueno, te vamos a tener un detallito para ti, que esta es la taza del programa. Se te ha hecho corto, ¿no, Antonio? Cortísimo. Pero bueno, ya te conviertes en colaborador externo y otro día, si hablamos de alguna patología en concreto de la ecocardia, pues te viene otro día, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Y esto es un llaverito que es cortesía de un amigo mío, Carlos Borsot, que es el presidente de los empresarios de Gine, que es grabador, y tiene por un lado el logo del programa y por otro lado el escudo de medicina. Pues ha sido un placer tener al doctor Ortiz Carrellán. Muchísimas gracias por venir, Antonio. Muchas gracias. Ha sido mío. Así que, y señores, desde el otro lado del río, cuidemos el corazón, cuidemos a los cardiólogos, cuidemos a los médicos, cuidemos a los sanitarios. A los sanitarios, que después se me enfadan las enfermeras, los TK, los celadores y todo. Porque al final ellos son los que nos cuidan a nosotros. Lo que pasa es que estamos en el Colegio de Médicos de Sevilla. Obviamente. Bueno, muchas gracias por venir, Antonio. Un gracias placer. a vosotros. Hasta la próxima, señores.